Buenos días, amados hermanos. Es un gusto volver a saludarles hoy domingo, último domingo de este mes de febrero, y ya terminamos un mes más. Vamos a comenzar, si Dios quiere, otro mes, y damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha sostenido, que nos ha guardado, y vamos a empezar con un tiempo de alabanzas para nuestro servicio. Esperemos que estén bien en sus hogares, con su familia, y pensando en la gracia y en la misericordia de nuestro Señor, de nuestro amado Dios y su grandeza, vamos a entonar estos cantos. Este canto que vamos a entonar precisamente nos habla de su fidelidad, de su protección, de su cuidado, y pase lo que pase, aunque sintamos nosotros muchas veces que Dios nos ha abandonado, Él nos ha prometido que no nos va a dejar solos. Y este canto habla precisamente de eso: no me soltarás. Es una promesa que Dios nos ha dado. No dudaré.
promesa que el Señor nos ha dado. Y algo maravilloso también es que nosotros podemos alabarle por esta fidelidad que Él tiene para con nosotros. Y cada mañana nuestro espíritu se fortalece, nuestro ánimo se levanta y todo nuestro ser se fortalece cada mañana cuando podemos mirar el rostro de nuestro Señor. Vamos a entonar Hosana. 1, 2, 3, 4. Recibimos Cristo.
haz tu obra en nosotros, te recibimos, Cristo. Hosana, Hosana, Hosana. Vamos a terminar con este tiempo de cantos, recordando que para nuestro Señor no hay problema tan grande que Él no pueda resolver, no hay tempestad tan grande que Él no pueda calmar. Si en nuestras vidas, si en su vida hay tempestades muy fuertes, solamente recordar que el Señor está por encima y en control de cualquier tempestad. Vamos a escuchar ahora el mensaje de nuestro hermano Jorge.
Buenos días, Dios les bendiga a todos y cada uno de los que nos están escuchando allá en la comodidad de sus casas, disfrutando de su familia, disfrutando de su casa, disfrutando de la comodidad, y podemos estar ahí también escuchando la palabra de Dios, podemos cantarle, alabarle, sobre todo darle la honra por medio de nuestras voces, por medio de nuestros cantos. Es algo hermoso bendecirle, es algo hermoso darle a Él la honra y la gloria en todo tiempo, en todo momento. Y pues vamos a iniciar con el estudio de la palabra de Dios. Estamos en el Evangelio de Mateo, como ustedes ya lo saben, y que esto sea para la honra y la gloria de Dios. Ya más de 2 años estudiando el Evangelio de Mateo, pero lo importante es profundizar en lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Quiero que pensemos y reflexionemos un poco antes de comenzar con el pasaje que nos corresponde el día de hoy, para lo cual les invito a vayan preparando sus Biblias, tengan sus Biblias a la mano. Recuerden que estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Vayan preparando sus Biblias. A veces el que está aquí al frente y lee muy mal, entonces para que lo hagan ustedes también con su vista, más adelante cuando lleguemos al pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Si hoy, en este momento, piensen ustedes, en este momento alguien te pregunta, ¿eres de Cristo? La respuesta lógica que como creyentes damos y decimos es sí, soy de Cristo. Pero si te hacen la misma pregunta con una pistola ahí en tu cabeza, amenazándote, ¿qué contestas? Casi estoy seguro que ahorita la respuesta en tu mente es sí, soy de Cristo. Pero ahora piensa que realmente está sucediendo esto, que te tienen ahí de rodillas, te golpean la espalda, las piernas, te ponen una pistola ahí en la cabeza, ya han cortado cartucho, y te dicen, si niegas a Cristo, si niegas tu fe en tu Dios, te dejamos vivir. Caso contrario, te matamos en este momento. ¿Qué harías? ¿Qué harías en medio de esta realidad? Sé honesto contigo mismo, analiza tu propia vida, reflexiona sobre tu convicción en Cristo. ¿Qué harías si esto fuera una realidad en tu vida? Seguramente recordarán aquella historia, aquella anécdota que en una iglesia evangélica, en un templo evangélico, estaban todos reunidos cantando, alabando al Señor. Llega de repente un grupo de personas armadas, encapuchados, no se les ve el rostro, y empiezan a disparar y empiezan ahí a amenazar, y dicen, aquel que es de Cristo, que se quede aquí adentro porque lo vamos a matar, y el que no se puede ir, salga corriendo y será salvo, no le va a pasar nada. Imagínense, en nuestra congregación llega este grupo de personas armadas y disparando armas, y el espanto, el susto que vamos a tener, y entonces comienzan a salir personas de la congregación, salen corriendo porque no quieren morir. Y según la historia que estoy platicando, en esta congregación se quedó menos del 10% ahí adentro, dispuestos a morir por Cristo. Cuando ya se habían ido, ya se había tranquilizado un poco la situación, estos hombres armados se descubrieron, tiraron las armas, se quitaron lo que llevaban en la cara para cubrirse, y dijeron, aquí están los verdaderos creyentes de Cristo. Todos somos creyentes. Hicimos para ver la realidad, para probar quiénes son de Cristo. Ahora sí, este es el pueblo de Dios. ¿Serías de los que salieron corriendo o te quedarías dentro del templo? Y siempre nos gusta pensar de nosotros mismos que somos unos cristianos muy fuertes, muy fortalecidos, y que nunca vamos a negar al Señor, y es más, pregonamos de nuestra fe, y que nunca negaríamos sus palabras, que nunca negaríamos la Biblia, que somos tan espirituales que nunca nos vamos a encontrar en una situación que negaríamos a nuestro Señor.
La realidad del asunto es que de vez en cuando hacemos exactamente eso, negar a Cristo. Si estamos en un momento de injusticia y nos quedamos callados, estamos negando a Cristo. Tenemos la oportunidad de hablar de Cristo y no hablamos. ¿Cuántas veces hemos viajado en un camión 2, 3 horas y al lado de nosotros va una persona completamente desconocida, nos medio hace la plática, nos saluda y nos quedamos callados cuando tenemos la oportunidad de predicarle del Evangelio, hablarle de Cristo y nos quedamos callados? ¿No estamos negando a Cristo con esto? Cuando alguien nos podría identificar como cristianos ahí donde vives, en tu calle, en la colonia, en tu trabajo, en tu escuela, donde sea que estás, evitamos dicha identificación por temor a la presión social. Me van a dejar de hablar, ya no me van a dar trabajo, ya no voy a pasar los exámenes, me la van a aplicar, van a ir siempre contra mí. Y podrían mencionar muchos ejemplos en los cuales tenemos la oportunidad de testificar de Cristo, tenemos la oportunidad de hablar del Evangelio, deberíamos de ser valientes, pero no lo somos, quedamos callados. ¿Acaso no estamos negando a Cristo con esto? ¿No estamos desertando de Cristo? Seguramente hemos escuchado, hemos leído historias de misioneros, de personas que afirmaron su fe en Cristo hasta la muerte. En medio de la presión, ellos afirmaron y confirmaron su fe en Cristo. Y nosotros mismos nos animamos diciendo, yo sería igual, yo haría lo mismo, en verdad, yo no desertaría de Cristo. Pero veamos nuestra propia vida, veamos lo que hacemos cuando nos encontramos en una situación difícil. No de muerte, porque aquí en nuestro contexto, gracias a Dios aquí en nuestro municipio, no hemos visto, no hemos encontrado una situación de persecución hasta la muerte de los cristianos. Pero sí nos encontramos en una situación de identificación con Cristo y no decimos a quién pertenecemos. Nos quedamos callados, que nadie diga nada, que nadie se entere que voy al templo, que nadie se entere que soy cristiano. Simplemente nos alejamos de ser identificados con Cristo. No decimos nada. De palabra no le estoy negando, pero de hecho sí. Hay ocasiones que como discípulos, como seguidores de Cristo, desertamos. Desertamos de Cristo. No somos traidores, como Judas, y lo hemos venido estudiando, pero desertamos. Entonces somos desertores. Nos alejamos por causa de vergüenza, nos alejamos por la presión social, el qué dirán, qué van a decir de mí, qué hablarán de mí, mis familiares me rechazarán o qué harán contra mí. Y todo esto va influyendo en nuestro pensar. Simplemente no tenemos el valor de dar un paso hacia enfrente, ir hacia adelante y permanecer firmes en nuestra fe, permanecer firmes en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. ¿Valoras tu vida eterna? ¿Valoras tu salvación? Entonces, habla de quien te la dio. Ahora, no somos traidores. Si tú quieres pensarlo así, no negamos a Cristo, pero hemos desertado en muchas ocasiones. Esto que acabo de mencionar sucedió a los discípulos de Jesús. Lo que vamos a estudiar en esto el día de hoy es una lección para nosotros, para cada uno de nosotros. Ellos desertaron, ellos dejaron a Cristo. Él lo predice y así sucedió. Cristo les dijo esto y así sucedió. Y esto es una gran lección porque Cristo no les habló del futuro, no les habló de las cosas venideras, ya lo había hecho anteriormente, sino que les dijo que lo iban a abandonar. Él ya se los estaba diciendo, ustedes me van a abandonar, me van a negar, y esto debe de cambiar la dirección de nuestras propias vidas. Todo creyente, todo creyente, toda persona que es salva, toda persona que ha entendido el Evangelio,
debe de llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Puedes comenzar en tu casa, en tu calle, y así vas avanzando. Pero tienes que testificar de Cristo, tienes que llevar el Evangelio a todo el mundo. Y para poder hacerlo, necesitamos ser fuertes. Necesitamos ser fortalecidos en el Señor. Y el primer paso para la fortaleza es reconocer nuestra debilidad. Si no reconocemos que somos débiles, no vamos a poder avanzar hacia la fortaleza. Y hemos venido analizando ya varios sucesos aquí en el Evangelio de Mateo que sirven de preparación para la muerte de Cristo. Desde Mateo 21, en la entrada triunfal, comienza a narrarse esta última semana de Cristo aquí en la tierra. Comienza a narrarse, vamos avanzando y nos encontramos con el mensaje donde Jesús acusa a los escribas y fariseos en Mateo capítulo 23, que también ya hemos estudiado anteriormente. Encontramos otro gran discurso en Mateo 24 y 25 acerca de los últimos tiempos, que también estudiamos profundamente, estudiamos varios domingos sobre esta situación. En el capítulo 26 vemos el complot para prender a Jesús. También vemos que es ungido en Betania, que ya lo estudiamos. Vemos todo lo referente a la cena del Señor, que lo vimos en Mateo 26, iniciando en el versículo 17 hasta el 30. Vemos aquí la institución de la cena del Señor, y en verdad no he podido hacerlo de ninguna de otra manera, pero aprovecho la ocasión para darle gracias a nuestro hermano Agustín, que de verdad estas 3 últimas predicaciones tan claras, tan precisas, tan detalladas acerca de la institución de la cena del Señor, que aprovecho para darle gracias a Dios primero por la vida de nuestro hermano Agustín, anciano de nuestra iglesia, y también darle gracias a él, ya que en verdad yo lo hubiera querido hace años atrás, cuando yo inicié en el Evangelio. Yo hubiera querido recibir este mensaje, estas 3 predicaciones, que alguien me las hubiera dado para poder entender y valorar lo que es la cena del Señor. Nos los explicó tan detalladamente cómo se fue iniciando desde la Pascua, cómo fue celebrándose, cómo se transformó, cómo la instituyó nuestro Señor y cómo cambió de la Pascua a la cena y cómo lo debemos de hacer en la actualidad. Entonces, tenemos la enseñanza, y aquel que no lo ha visto realmente les invito a que vean las 3 predicaciones anteriores con toda calma. La ventaja que en la tecnología le puedo estar regresando, le puedo estar pausando, puedo estar siguiendo para entender bien el mensaje, y seguro estoy que si lo haces, Dios va a hacer la obra en tu persona, en tu corazón, y cuando podamos regresar de manera presencial a nuestras reuniones, de verdad, qué gozo va a ser para el Señor que nuestro templo esté lleno en la cena del Señor. Así que damos gracias a Dios por esto. Le doy gracias también a nuestro hermano, que buen mensaje. Créanme que hay que valorarlo. Seguro estoy que se tardó mucho tiempo en la preparación para que nosotros lo podamos entender tan fácil y sencillo como nos lo dijo. Y así llegamos también a una lección acerca de nuestra debilidad humana, acerca de nuestra incapacidad de vivir al nivel del estándar que nosotros mismos decimos tener. Somos incapaces de esto. Vamos a Mateo capítulo 26, versículos 31 al 35, de lo cual voy a dar lectura, pero sí les pido de favor que ahí en casa, con toda calma, con toda tranquilidad, lo vayan leyendo junto conmigo, porque en ocasiones leo muy mal, y qué mejor que lo lean ustedes directamente. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti,
yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias por este tiempo en el cual tú nos permites estar aquí juntos, reunidos para escuchar este mensaje a la distancia, reunidos en un corazón, reunidos en un mismo espíritu, a pesar de que no sea físicamente, pero que tu Santo Espíritu redarguya el corazón de cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, de los hermanos que se reúnen en nuestra congregación, de aquellos que nos escuchan por este medio, Padre bendito, que tú seas quien, Padre Santo, hable al corazón de cada uno de nosotros, Padre. En tus manos pongo este tiempo y en tus manos pongo mi boca también para que hable lo que tú quieres. Quisiera decir algo que sea de mi pensar, Padre bendito, que tú tapes mi boca y que tú lo quites, Padre. En tus manos dejo este tiempo de estudio de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces tenemos Mateo 26, 31 al 35, que ya leímos. Es una lección que todo hijo de Dios debe de aprender. Aclaro, todo hijo de Dios. El primer paso hacia la fortaleza espiritual es el reconocimiento humilde, el reconocimiento sincero de nuestra propia debilidad. Somos débiles espiritualmente. Tal como lo dice ahí en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10, cuando el apóstol Pablo dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto es algo que debemos de hacer en la práctica, que debemos de hacer en nuestro diario vivir. Reconocer nuestras debilidades, reconocer que no somos nada, reconocer que somos siervos inútiles. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso el primer paso para la fortaleza espiritual es reconocer nuestras debilidades. Dice el Señor, bástate mi gracia, y nada más mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si te sientes egocéntrico, si te sientes el máximo, el mejor, el mayor, pues nunca vas a ser fortalecido. Bástate mi gracia, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y es muy fácil permanecer firmes en la fe, más cuando estamos entre hermanos. Cuando estamos entre hermanos se nos hace pensar que nunca abandonaríamos a Cristo, nunca abandonaríamos a nuestro Señor. Pero cuando salimos al mundo con los incrédulos, separados de la comunión con nuestra iglesia, estando en ciertas situaciones difíciles, complicadas para testificar de lo que ha hecho Dios en nuestra vida, nos damos cuenta de nuestra gran debilidad al quedarnos callados. Y seguramente ustedes estarán recordando momentos en los cuales cada uno de ustedes se quedó callado, cada uno de ustedes no testificó. Tal vez por querer tener un trabajo mejor, me quedé callado y no dije que era de Cristo. Tal vez para no quedar en vergüenza con mis amigos de la escuela, no dije que era de Cristo. Y nos quedamos callados. Tuve la oportunidad de compartir el evangelio a alguien que me estaba incluso preguntando y me quedé callado. Es cuando nos damos cuenta de nuestra gran debilidad y no sabemos qué hacer. Pero recordemos 2 de Timoteo 1:7, que dice la palabra del Señor, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, cuando tú aceptaste a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, no te hizo cobarde, no te hizo débil, no te hizo temeroso, no te hizo miedoso. Él no te dio ese espíritu, te dio un espíritu de poder,
de poder para que puedas hablar del Evangelio, puedas testificar de Cristo, puedas decir qué hizo en tu propia vida, de amor para que tengas amor por esas almas perdidas, por esas almas que no han entendido el Evangelio, por esas almas que necesitan de la salvación. Y tienes que demostrar ese amor con poder, pero también de un dominio propio para que puedas hacerlo con temor, con temblor, lo puedes hacer con templanza, con mansedumbre, y puedas testificar lo que ha hecho Cristo en tu vida. Ese es el espíritu que todos debemos de tener si somos realmente creyentes, de poder, de amor y de dominio propio. Como pudimos notar en lo que leímos en Mateo capítulo 26, todos prometieron no negar a Jesús. Dice el versículo 35 al final, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos prometieron no negar a Jesús. ¿Por qué? Porque le tenían allí con ellos, ahí estaba Él, ahí en medio de ellos. Acababan de cenar, estaban contentos, se les acababa de hablar con ellos, habían terminado de cenar, pero sin la ayuda de Él es imposible serle fiel. En su propio poder, en su propio entendimiento, ningún creyente está preparado para poder soportar y salir victorioso en la lucha contra la carne, en la lucha contra el mundo, en la lucha contra Satanás. Humanamente somos débiles y somos lo peor. No tenemos esa fortaleza. Y lo vemos muy claro aquí en Mateo 26, versículo 56, dice que todos, dejándole, huyeron. Y acababan de estar con Cristo, acababan de cenar con Él, estaban platicando, estaban juntos. Todos, dejándole, huyeron. Jesús, como parte de la preparación para su cruz, para su muerte, está enseñando a los discípulos una lección fortalecedora, una lección que nos debe de fortalecer. Les advierte de su ineptitud humana en la batalla espiritual. Humanamente somos ineptos. Aunque los discípulos son los participantes en este caso, son de los que se está hablando, aplica para cada uno de nosotros que nos decimos ser creyentes. Y el versículo 31 claramente lo dice: todos vosotros os escandalizaréis. Todos. Todos, no nada más los discípulos de Jesús, todos. Es algo que aplica para todos y cada uno de nosotros. Él nos está enseñando que debemos de ser fortalecidos en Cristo. Sin embargo, el propósito de Dios es que por medio del fracaso de los discípulos, por medio de tu propio fracaso, por medio de mi fracaso, es resaltar e identificar la grandeza del logro del Señor. Es decir, la impotencia que sintieron sirvió para magnificar el poder de Dios. La infidelidad de los discípulos sirvió para resaltar la fidelidad de Cristo. La deshonra de los discípulos sirvió para demostrar la gran majestad de Jesús. Les enseñó que a pesar de su inminente muestra de fragilidad que ellos tenían, se iban a convertir en los principales instrumentos humanos que Dios iba a utilizar a futuro para establecer su reino, para establecer su iglesia. Entonces tenemos que ser débiles, tenemos que reconocer nuestra debilidad para ser fortalecidos en el Señor. Esa es la lección. Había un traidor y en este momento había varios desertores. Mateo capítulo 26, versículo 30, al igual que Marcos 14, 26 y Lucas 22, 39, nos dicen que después de cantar el himno salieron al monte de los olivos. En los tres evangelios nos dice que salieron al monte de los olivos. Estos tres escritores sinópticos
pasan directamente del final de la cena del Señor a la escena en el Monte de los Olivos, que está en los versículos 31 al 35 de Mateo 26. Sin embargo, el apóstol Juan en su evangelio nos relata una gran enseñanza que está en los capítulos siguientes. Vayamos por favor a Juan capítulo 14, no pierdan Mateo. Juan capítulo 14. Vamos a ir resaltando nada más algunas partes de esta gran enseñanza que Jesús les dio a sus discípulos. Aclaro, Mateo, Marcos y Lucas termina la cena del Señor y se pasan a esta escena del Monte de los Olivos. Pero Juan nos relata una enseñanza que está desde el capítulo 14 hasta el capítulo 17 de Juan. Por lo tanto, en algún punto después de que se instituyó la cena del Señor, en algún punto después de que se instituyó su cena, y antes de que se fueran al Monte de los Olivos, por ahí en algún espacio les dijo lo siguiente. Veamos Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vean lo que les está diciendo acerca de las moradas allá en el cielo para los hijos del Señor. Qué hermoso lo que les estaba diciendo. En el mismo capítulo 14, versículo 16, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Tan amoroso es Jesús que les dice: yo me voy, pero les voy a dejar el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad. Van a estar fortalecidos, a pesar de que me van a negar, me van a abandonar, yo los voy a fortalecer. Más adelante en el capítulo 15 de Juan, si vemos en el versículo 1, les dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Les está diciendo: yo soy la vid. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Les está hablando el Señor a sus discípulos, versículo 4: permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Vemos cómo les viene hablando nuestro Señor Jesucristo ahí al terminar la cena del Señor, antes de salir hacia el Monte de los Olivos. Capítulo 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Les viene hablando tan hermoso todo el capítulo 14, 15. Les viene hablando tan hermoso y les dice: ámense los unos a los otros. Versículo 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ya les está diciendo que también van a sufrir porque el mundo os va a aborrecer. Estimado hermano, si el mundo no te aborrece, piénsale porque tal vez no eres de Cristo. Porque a Cristo aborreció. Capítulo 16, versículo 1: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Estas cosas les he hablado para que no tengáis tropiezo. Es decir, el Señor les estaba diciendo ya lo que se venía para ellos también. Se las estoy diciendo con anticipación para que no tengan tropiezo alguno. 16:12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Así que
más adelante con el Espíritu Santo podrán sobrellevarlas. Versículo 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Ven qué hermoso, ya les está avisando lo que va a suceder, ¿no? No me veréis, pero después me veréis. Versículo 20, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Entonces les estaba enseñando lo mismo. Son débiles, reconozcan su debilidad, porque serán fortalecidos en el Señor. Su tristeza se convertirá en gozo. Y les hace una gran advertencia al final del capítulo 16, en el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Les está haciendo la advertencia. Van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo y en mí tendrán paz. O sea, el Señor ya les venía aclarando todo lo que iba a pasar, todo lo que les iba a suceder. Y es ahí, al finalizar o al terminar la cena del Señor, les decía, es un espacio entre al terminar la cena del Señor y antes de salir para irse al Monte de los Olivos. Pero aún lo más hermoso lo tenemos en el capítulo 17. Jesús ora por sus discípulos. Veamos el versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Empieza a orar Jesús por sus discípulos. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ya está orando el Señor por sus discípulos. Él lo sigue haciendo, sigue orando. Versículo 15, 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vean qué hermosa oración está haciendo el Señor Jesús por sus discípulos. Pero era por ellos que estaban con Él y físicamente estaban viviendo con Él. No, hermanos, todavía hay algo mucho más hermoso. Oró también por ti. Tú que eres creyente, que estás escuchando en este momento este mensaje, quiero que sepas que Cristo también oró por ti y también oró por mí. Sí, tú que eres hijo de Dios y que tú manifiestas en todo tiempo ser creyente, que manifiestas en todo tiempo honrar y glorificar a tu Dios. Por ti también oró. Veamos el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, los creyentes a futuro. ¿Quiénes son? Todos los creyentes después de que sucedió esta oración. Y ahí estás tú en esa lista. Si es que eres creyente, si es que has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ven lo que dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí a futuro. Versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vean tan hermoso lo que nos deja el Señor, nos deja su amor. ¿Estás viviendo una aflicción? ¿Estás padeciendo persecución? ¿Estás en medio de la tribulación? Recuerda que Jesús está orando por ti. Después de esta gran enseñanza y esta majestuosa oración llena de amor por cada uno de nosotros, seguramente cantó el himno y salió con sus discípulos. Lo dice aquí 18:1, Juan 18:1.
Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Entonces, en un espacio de tiempo entre la institución de la Cena del Señor y cantar el himno, dijo este mensaje. Y de esta manera, con lo de Mateo, con los 3 evangelios sinópticos y con esto que tenemos en Juan, tenemos una escena completa de lo que estaba sucediendo. Y salen del aposento alto, se van al monte de los olivos. Había mucha gente, porque se estaba preparando para celebrar la Pascua al día siguiente. Ellos se tenían que abrir paso entre la multitud, cruzaron hacia el torrente de Cedrón, el cual fluía lleno por las lluvias y sus aguas brillaban de rojo por la sangre de los miles de corderos sacrificados. Recuerden que eran miles y miles de corderos sacrificados esa tarde. Y entonces la sangre era ahí en ese torrente y el río estaba de color rojo. Subieron al monte de los olivos, hacia el huerto de Getsemaní, iban caminando, pero antes de llegar al huerto, Jesús se detuvo ahí con ellos. Algo pasó, pero Jesús se detuvo y les advirtió acerca de su deserción. Les advirtió acerca de que lo abandonarían. Les dijo que iban a hacer algo que pues ellos no pensaban, ellos no se imaginaban. Únicamente eran 11. Recuerden que ya no estaba el traidor. Por eso les dije, estamos hablando de los desertores, no del traidor. Había un traidor, pero varios desertores. La enseñanza previa había sido positiva. La vimos en el Evangelio de Juan, capítulos del 14 al 16. Vimos esa oración tan hermosa en el capítulo 17, pero les hace una advertencia y les está diciendo, deben de aprender esta gran lección, que la fortaleza nace de un reconocimiento de nuestra debilidad, no de un reconocimiento de fortaleza. La fortaleza nace de un reconocimiento de nuestra debilidad. Lo que vamos a ver hoy es un gran contraste entre Jesús y sus discípulos, entre la omnisciencia de Jesús y la ignorancia de los discípulos. Es lo que vamos a ver el día de hoy. La primera es la omnisciencia de Jesús, que lo tenemos en Mateo 26, versículos 31 y 32. Dice la palabra de Dios: Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Iré delante de vosotros a Galilea. Dentro de la omnisciencia de Jesús les dice lo que va a suceder. Lo tenemos en el versículo 31. Se iban a escandalizar. Les dice que se van a escandalizar. La palabra escandalizar significa entrampar. No habla tanto así como escándalo como en la actualidad, ¿no? Ay, qué escándalo se oye allá afuera, ¿no? Ya que se callen. No. Escandalizar viene de escandalizo, que significa entrampar o hacer tropezar o poner tropiezo a alguien para que caiga en la trampa. Es incitar a pecar. Esta palabra se utilizaba muy a menudo en los tiempos de Jesús de un modo metafórico. Lo que realmente les estaba diciendo Jesús es que pronto se enfrentarían ante un obstáculo que les haría tropezar y que les haría desmoronar su lealtad que ellos le tenían, y que les estaban diciendo, no me voy a escandalizar de ti, ¿no? Jesús, siendo Dios, lo sabe todo. Él sabía que lo iban a abandonar, él sabía que ellos se sorprenderían, él sabía que le negarían, él sabe todo de ti y de mí. Y por lo tanto sabe que esta prueba nunca la pasarían en su propia fortaleza humana. Nuestro Señor Jesucristo es omnisciente, Él lo sabe todo, Él conoce todo
de todos y cada uno de nosotros. Jesús, siendo Dios en su forma humana, nunca pierde su majestuosa divinidad. Él nunca perdió nada. Él es Dios ayer, hoy y por los siglos de los siglos. A pesar de que para los ojos del mundo era un simple hombre, enfrentaba una inminente derrota. El plan soberano de Dios se estaba desarrollando en el tiempo que debe de ser, que es salvar al mundo pecador. La supuesta víctima, que aquí era Jesús, es realmente el vencedor predicho por todos los profetas desde el Antiguo Testamento, a lo largo de todas las Escrituras. Por eso les dice: escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Aquí se estaba refiriendo a Zacarías capítulo 13, versículo 7. Al citar dicha profecía del Antiguo Testamento, Jesús les aseguró el abandono que ellos harían. En la actualidad este versículo es muy fácil de entender. El pastor es Jesús, o sea, el Mesías, las ovejas, los discípulos. Grupo representativo de todos nosotros como creyentes. En otras palabras, les estaba diciendo: me van a herir a mí, me van a atacar a mí, y el rebaño que son ustedes, ustedes que son mi pueblo, ustedes que son los míos, van a ser dispersados. Van a desertar, porque me van a herir a mí. Vendrá el caos y ustedes me van a abandonar. Ustedes me van a negar. No pueden con su propia fortaleza humana. Serán dispersados y no podrán. Y podríamos pensar y decir: qué fuerte para ellos. Pero es una verdad. Qué fuerte, ¿no? Que Jesús, su Señor, su Dios, con el que habían convivido, con el que habían visto grandes señales, grandes prodigios, milagros, les está diciendo ahora: me van a abandonar, me van a dejar. No, Señor, ¿cómo crees? Si siempre hemos sido fieles a ti. Me van a abandonar. No, ¿cómo crees? Me van a abandonar. Es algo complicado, algo difícil. Sin embargo, Jesús, dentro de su amor, tan amoroso es que animó de inmediato a sus discípulos con unas palabras prometedoras. Versículo 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Él sabía todo lo que iba a suceder. Dentro de su omnisciencia sabía que ellos le negarían. Sabía que él enfrentaría la muerte. También sabía que resucitaría y que se vería con ellos en Galilea. Sin embargo, ellos no lo sabían. Los discípulos tenían miedo de la muerte, tenían miedo de la cárcel o de la humillación. No tenían la fortaleza humana necesaria. Él ya se los había venido diciendo anteriormente. En Mateo capítulo 16, versículos 17 y 20, dijo: debo de ir y debo de ser crucificado, y al tercer día resucitaré de los muertos. Lo mismo les estaba diciendo aquí en el versículo 32. Nos veremos en Galilea porque resucitaré. Ahí nos vamos a encontrar otra vez. Él sabía de su poder sobre la muerte. Pero los pálidos y tristes y débiles discípulos no entendieron la muerte y huyeron. No lo soportaron. ¿Acaso los discípulos no sabían del poder de Cristo sobre la muerte? ¿Acaso no habían visto cuando resucitó a Lázaro? ¿Acaso no escucharon cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El temor y el miedo ya había eclipsado su memoria y había sometido su fe. Esta trágica debilidad de los discípulos afirma claramente la omnisciencia de Dios. Afirma claramente el poder de Dios. Afirma claramente que Dios lo sabe todo.
Y entonces ahora veamos la ignorancia de los discípulos. Versículos 33, 34 y 35. Voy a dar lectura. Y respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Esta es la segunda parte que vamos a ver, la ignorancia de los discípulos. En contraste con la omnisciencia de Jesús, vemos la gran ignorancia de los discípulos. Todos terminaron haciendo lo mismo. Versículo 35. Lo que encontramos en estos versículos es la gran diferencia entre la soberbia y la humildad. La soberbia manifestada en la boca de Pedro y la humildad demostrada en la paz y tranquilidad de Cristo. Nadie había preguntado algo. Alguien preguntó: ¿me van a negar? ¿Ustedes me van a negar? Nunca preguntaron, simplemente Jesús lo afirmó en el versículo 31. Nada más dijo en el versículo 31: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Acaso preguntó quién se quiere escandalizar? ¿Quién no se va a escandalizar? Lo afirmó, pero en el 33 Pedro respondió así muy claro, ¿no? Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro respondió sin que le preguntaran. ¿Alguien le preguntó algo? No, pero la soberbia siempre sobresale, ¿no? En otras palabras, lo que les estaba diciendo es: ustedes se pueden ir, pero yo me voy a quedar. Yo soy el más fiel de todos, yo soy el mejor. Ustedes no cuentan, no valen. Pedro con su soberbia confiaba en sí mismo. Era cobarde, era débil, era ignorante, pero él no lo sabía. ¿Acaso seremos como Pedro? Tercos, necios. Y seguramente ahorita hay un ejemplo muy sencillo cuando, en el caso de los casados, ¿no? Determinamos hacer algo, decimos algo y muchas veces nuestra esposa nos dice: piénsalo bien, con calma, chécale, vuelve. No, ya dije y se va a hacer así. ¿No somos tercos? ¿No ignoramos a nuestras esposas muchas veces? Un ejemplo muy sencillo, muy práctico de lo que estaba haciendo Pedro, ignorando a su Señor. Y tal vez Pedro era el más parecido a Judas que el resto de los discípulos. Solamente algo lo hacía diferente. Pedro era salvo y Judas no era salvo. Pero Pedro era una persona muy egoísta, era una persona muy soberbia, confiaba en sí mismo y él decía: todos pueden estar atrapados, pero yo no. Yo nunca me voy a escandalizar de ti, yo estaré contigo en todo momento, incluso hasta la muerte. Pero en la realidad fue todo lo contrario. Lo que estamos leyendo aquí sucedió en un tiempo muy corto, en horas. En el Evangelio de Juan se nos narra la enseñanza de Jesús en el aposento alto, que ya lo vimos. En el Evangelio de Juan capítulo 13, si vamos a Juan 13, versículo 36 a 38 dice: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pasan los minutos, termina la cena cantando el himno como lo vimos en Mateo 26:30. Salen al monte de los olivos.
En ese caminar se detienen y le vuelve a decir lo mismo: me negarás 3 veces. Y como podemos notar, se lo dijo 2 veces. 2 veces se lo dijo. Una dentro del aposento y otra afuera. No pasó mucho tiempo en esto. Aún así dice Pedro: yo nunca te negaré, yo nunca. Se lo dijo la misma noche, se lo dijo 2 veces, pero Pedro simplemente no escucha. Tiene mucha soberbia, tiene mucha confianza en sí mismo. A pesar de que se lo dijo 2 veces, Pedro no estuvo atento a la palabra de Jesús. No estuvo atento a las palabras de Dios. En lugar de reconocer su necesidad y de expresar gratitud por la protección del Señor, vociferó: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Poco impresionado Jesús, con toda paz y tranquilidad, le contestó lo mismo en Lucas 22:34, en Mateo 26:34 le contesta lo mismo: me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. Así que no vociferes y no digas: yo nunca te negaré, yo haré todo por ti. Me vas a negar. Ahora, para contextualizar un poco, quiero que entendamos un poco el tiempo. Los judíos dividían la noche en 4 partes. La primera era la tarde, que era de 6 a 9. La medianoche era de 9 a 12. La tercera parte, canto del gallo, era de 12 a 3 de la mañana. Y la cuarta parte, que se llama mañana, era de 3 a 6 de la mañana. Entonces, la primera parte se llama tarde, de 6 a 9 de la noche. La segunda parte se llama medianoche, que es de 9 a 12 de la noche. Tercera parte se llama canto del gallo, de 12 de la noche a 3 de la mañana. Y la cuarta parte se llama mañana, que es de 3 a 6 de la mañana. Ahora veamos. Mateo 26, 20. Mateo 26, 20 dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Mateo 6, 20. Cuando llegó la noche comenzaba a las 6 de la tarde. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, vámonos al versículo 30 y 31. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Esta noche, aproximadamente era a la medianoche, que es de 9 a 12 de la noche. Jesús advirtió: os escandalizaréis. El canto del gallo, que es de 12 de la noche a 3 de la mañana, los gallos comienzan a cantar y se siguen hasta el amanecer. Entonces, pocas horas después, a más tardar a las 3 de la mañana, Pedro estaría negando a su Señor. Como decimos vulgarmente, cae más pronto un hablador que un cojo. Cae más pronto un hablador que un cojo. Lo vamos a ver más adelante en los versículos 69 al 75. Lo vamos a ver con profundidad semanas después, pero lo que quiero resaltar con esto del tiempo es que ustedes vayan haciendo sus cuentas y vean cuánto tiempo pasó entre la primera advertencia que hizo el Señor Jesús, la segunda advertencia que le hizo y la realidad cuando lo negó 3 veces. Fue un tiempo muy corto. Fue en la misma noche, y vamos a pensar que haya sido a las 6 de la tarde la primera advertencia, la otra a las 9 de la noche, a las 12 de la noche ya estaría negando a su Señor, o 3 de la mañana, ¿no? 6 horas aproximadamente, 7 horas pasaron entre una y otra cosa. Tan pronto se le olvidó a Pedro. El orgullo de Pedro no le permitió escuchar con atención a Jesús, no le permitió escuchar a Dios. Pregúntate, hermano, ¿cómo andas con tu orgullo? ¿Cómo actúas ante la palabra de Dios? Pedro no creyó a Jesús, confiaba en sí mismo. Pensó que por muy sabio que fuera Jesús, estaba equivocado en cuanto a la
fiabilidad y el valor de su discípulo, de lo cual sabemos que fue todo lo contrario. Y muchas veces pensamos así: no, yo nunca le voy a negar, yo soy fuerte, yo estoy bien fortalecido, yo siempre voy a actuar a favor de nuestro Señor. Pero las cosas son contrarias. En esta ocasión, el orgullo de Pedro se manifestó al menos de tres formas o de tres maneras. Una, contradijo al Señor. Él lo contradijo. Si vamos ahí en Mateo, al capítulo 16, Mateo 16, en el versículo 22, dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Y ya, lo que sigue. Vemos cómo empezó a contradecir a su Señor. Era muy común en Pedro. Ahora, en el versículo 33 de Mateo 26, ¿qué es lo que hace? No le preguntaron si él iba a negar a su Señor o no. El Señor afirmó: me van a negar esta noche, se van a escandalizar de mí. Nunca le preguntaron, pero otra vez empieza a contradecir a su Señor y dice en el versículo 33: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Vemos cómo empieza otra vez a contradecir al Señor. ¿Qué nos pasaba hace años? Piensen un poquito en esta situación práctica. ¿Qué nos pasaba hace años por contradecir a nuestros padres? Es más, a veces nos atrevíamos a contradecir a nuestros padres. Aún sabiendo que teníamos la razón, no lo hacíamos, porque así nos habían educado. Pero ahora es muy común contradecir a nuestros padres. Es muy fácil, ¿no? Contradecir a nuestros padres. Cuando nuestro padre, nuestro papá o nuestra mamá nos dicen algo, como hijos es muy fácil contradecirles, es muy fácil rezongar, como lo decimos vulgarmente, ¿no? Las corrientes filosóficas, las corrientes de pensamiento en la actualidad nos han llevado a eso, incluso a los creyentes, a dejarnos llevar por eso y a cambiar la situación. ¿Qué dicen los psicólogos? Cuando vais a regañar a tu hijo de 3 años, siéntate para que estés a la altura del niño y no lo sienta tan fuerte, no te vea tan mal. No, el niño tiene que aprender que es un regaño y que se tiene que someter a lo que el padre dijo. No importa que el padre mida 2 metros de altura, ¿por qué me he de sentar? Y son corrientes que vienen influyendo y van influyendo y van influyendo incluso en los creyentes. Y creo que está pasando lo mismo con nosotros hacia Dios. Y como que pensamos que vamos a hacer, que se va a sentar para estar a la altura de nosotros como niños, y lo vamos a hacer. ¿Qué dice la palabra de Dios? No te unas en yugo desigual. Y es lo primero que se hace: unirse en yugo desigual. ¿Y por qué se hace? Justificándose y diciendo: la voy o lo voy a convertir al Señor. No, hermano, eso es una vil mentira. Llorarás amargamente como lo hizo el apóstol Pedro en el versículo 75 del capítulo 26 de Mateo. Lloró amargamente por contradecir a su Señor, por decirle: no te voy a negar, no me voy a escandalizar, no es cierto, tú estás equivocado, pero te estoy diciendo que te vas a escandalizar de mí esta noche. No, no es cierto, yo siempre voy a ser fiel a ti. Le contradijo a su Señor, contradijo la palabra de Dios. Y en el versículo 75 vemos que lloró amargamente. Y eso te va a pasar a ti si desobedeces la palabra de Dios. Si contradices la palabra de Dios, vas a llorar amargamente. Es un caso muy práctico, muy sencillo, y lo pongo para que entendamos cómo es que Pedro estaba contradiciendo a su Señor. En medio de ese orgullo, de esa soberbia, si se manifiesta cuando contradecimos las palabras de nuestro Dios. Y es lo mismo que nos pasa como hijos. Vean el ejemplo con los niños de 5 o 6 años, cuánto contradicen a sus papás. Y los papás, ay, después, ay, que siga. No, tenemos que hacer la aclaración. Otra cosa,
Dentro de su soberbia, Pedro se consideró mejor que los demás. ¿Qué le dijo? Todos se podrán caer, todos te negarán, pero yo no. Todos tropezarán, pero yo no. Todos se escandalizarán de ti, pero yo no. Y ahí está el yo. Todos, pero yo no. Todos, pero yo no. Todos son unos débiles, pero yo no. Todos son unos fracasados, pero yo no. Todos te negarán, pero yo no. Y yo no, y yo no. Se estaba considerando mejor que los demás. Vean, contradice a su Señor, se considera mejor que los demás. Y lo peor de todo, la otra parte es que confió en su propia fortaleza. Siempre yo, y siempre yo. La soberbia en su máximo esplendor. Yo puedo morir por ti, Señor, pero ellos no lo van a hacer. Ellos te van a negar, pero yo no. ¿Cuántas veces hemos hablado así? No, yo voy a ir al Señor, yo voy a ir a la predicación, yo voy a ir al templo, yo voy a ir a evangelizar, yo voy a ir a predicar, yo le voy a llevar comida a los enfermos, yo voy a visitar, yo voy a hacer esto. ¿Cuántas veces hemos hablado así, nos hemos aventurado así? Es que mis hermanos de la congregación no lo hacen, lo tengo que hacer yo, ¿cómo es posible? Y el yo. ¿Y qué ha sucedido? ¿Lo haces? ¿Te quedas en el pensamiento? ¿Te quedas en el hablar? Veamos lo que hace la soberbia. 3 cosas que podemos rescatar de la soberbia. Contradijo al Señor, se consideró mejor que los demás y confió en su propia fortaleza. Pero lo más grave de las personas es que nos dejamos llevar por los demás. Dice al final del versículo 35, y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si Pedro se hubiera quedado callado? Si Pedro no hubiera dicho nada. Los otros se hubieran quedado callados. Pero todos dijeron lo mismo. Seguían siendo ignorantes. Ignoraban su propia debilidad. Ignoraban el temor que pronto les vendría. Pero eran ignorantes bajo su propia voluntad. No aceptaban la interpretación de Jesús que hizo en el versículo 31. Él habló de las profecías, habló de una profecía del Antiguo Testamento. Ellos prefirieron confiar en su propio entendimiento y no en Jesús. Él les dijo: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero ellos no lo entendieron. Ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Te ha pasado esto? ¿Te ha pasado que estás leyendo la palabra de Dios o que te lo está diciendo alguien y no quieres entender? Y que alguien te dice: ¿estás viendo y no ves? ¿Estás escuchando y no oyes? Piensas que toda la razón tú la tienes y que todos están mal. Todos están mal menos tú, menos yo. Eso es soberbia. Ellos se dejaron llevar por el mismo Pedro y dijeron lo mismo. ¿Cuántas veces nos pasa esto en nuestra congregación? ¿Cuántas veces hacemos esto? Y lo vemos en la alabanza. Todos estamos cantando, nada más. Cuando alguien empieza a aplaudir, entonces empezamos los demás. ¿Que a mí no me nace espontáneamente alabar a mi Señor? ¿Con las palmas y hacerlo? No. Hasta que alguien lo hace, lo hago yo. Es algo difícil. No nos dejemos llevar por lo que hacen los demás. Tenemos que tener convicción firme en nuestro Señor. Tenemos que tener la convicción firme en lo que le queremos dar a nuestro Dios. A nuestro Dios no le vamos a dar migajas, no le vamos a dar nuestras obras. A Dios le vamos a dar lo mejor de cada uno de nosotros. La soberbia torpe de los hombres, especialmente de estos discípulos, y la humildad majestuosa de Jesucristo, quien ya de manera determinada y dispuesta va a ir a la cruz a derramar su sangre. Vemos a esos discípulos torpes. Jesús, en su humildad, en su majestuosidad, Él está dispuesto a ir a la cruz a morir por esos hombres torpes, cobardes, débiles, soberbios, que van a desertar, lo van a negar.
Sorprendente, ¿no? Pero qué humildad de Jesús, qué compasión de Jesús. Él va a ir a la cruz. ¿Cómo se atreven esos hombres a avergonzarse del Dios viviente, quien no se avergüenza de ellos que son pecadores? Jesús no se avergüenza de nosotros y somos pecadores. ¿Por qué nos hemos de avergonzar de Jesús? Digo, sería comprensible que si Dios se avergonzara de asociarse con pecadores, pero que los pecadores se avergüencen de asociarse con Dios, esto nos muestra cuán torcidos estaban los discípulos. A pesar de que vivieron con Jesús, cuán torcidos hemos de estar nosotros a pesar de que no le vimos físicamente. Pero el Espíritu de Santo está obrando en el creyente y pensemos en esto. ¿Qué tan dispuestos estamos a dar nuestra vida por Cristo? Hay un solo traidor, Judas, pero varios desertores, y eres tú y soy yo. ¿Por qué? Porque alguna vez, sea como sea, hemos negado a nuestro Señor, hemos desertado, hemos callado, hemos guardado silencio. No es necesario que estés amenazado con una pistola apuntando en tu cabeza y que ya hayan cortado cartucho, pero lo hemos hecho varias veces. Hemos negado a Cristo. Cuando tenemos la oportunidad de hablar de Cristo, no compartimos, no decimos nada. Cuando dejamos pasar injusticias, no decimos nada. Cuando hablan mal de Cristo, no decimos nada. Cuando dicen algo que no es bíblico, no decimos nada. ¿No estás desertando de Cristo? ¿No estás quedándote callado? ¿No estás negando de Cristo? Y cuando nos preguntan acerca de nuestra fe, muchas veces nos quedamos callados. Y es la oportunidad para compartir del Evangelio, pero nos quedamos callados. Aquí todos dijeron, no te negaremos. Pedro lo hizo. Las Escrituras no lo narran. Todos dijeron, somos fuertes. Demostraron debilidad. La lección, reconocer con humildad nuestras debilidades para ser fortalecidos por Dios. Todos dijeron lo mismo, tal vez impulsados por Pedro, por lo que él dijo, pero Jesús les dijo, me negarán, desertarán, me abandonarán. Aún así, los animó ahí en el versículo 32. Nos veremos en Galilea. Los fortaleció, aprendieron la lección. No somos nada sin Cristo. Él nos fortalece y ya fortalecidos seremos instrumentos para su servicio, tal como lo hizo con sus discípulos. Después de Pentecostés, los 11 hombres que habían abandonado a su Señor en temor, en vergüenza, apenas se les podía reconocer. Cuando fueron encarcelados por orden del sumo sacerdote por predicar y curar, y luego fueron milagrosamente liberados por un ángel, entraron de mañana en el templo y enseñaban de nuevo otra vez, y cuando los volvieron a arrestar y flagelar, y los miembros del Sanedrín les intimidaron a que no hablasen en el nombre de Jesús, ellos estuvieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Ahora sí los insultaron, ahora sí los atacaron directamente y ya no desertaron. ¿Por qué? Fueron fortalecidos en medio de esa debilidad. Y dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Veamos Hechos 5 del 12 al 42 y todo el libro de Hechos nos habla de esta situación de los apóstoles. Habían sido avergonzados, habían abandonado a su Señor, pero ahora habían sido fortalecidos hasta que reconocieron su propia debilidad. ¿Quieres que Dios te utilice de esta manera? ¿Quieres ser instrumento de Dios? Humildemente reconoce tus propias debilidades. Pide a Dios que te fortalezca, que Él te utilice donde Él quiera. Ellos confiaron en sí mismos porque le tenían. Lo tenían ahí con Él. Le negaron al no tenerle, pero fueron restaurados por el Señor al reconocer sus propias debilidades.
al reconocer que necesitaban de Él, y de la misma manera debemos nosotros de actuar. Reconocer nuestras debilidades, reconocer que necesitamos de Él y estar dispuestos a que nos utilice donde Él quiera y como Él quiera. Reconocer con humildad nuestras debilidades y orar a Dios para que nos fortalezca. Vamos a orar, hermanos, para terminar este tiempo de estudio de su palabra. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias porque tú nos permites honrar y glorificar tu santo nombre por medio de estos cantos, por medio de esta alabanza, Padre, pero también te pedimos nos des la humildad para reconocer nuestras debilidades, la humildad para reconocer lo ruin que somos, lo peor que somos, Padre bendito, y clamamos a ti porque tengas misericordia y nos des la fortaleza espiritual para poder servirte, alabarte, darte lo mejor de cada uno de nosotros, Padre bendito, y que allá en nuestros hogares, en cada una de las casas, redarguyes el corazón de cada uno de mis hermanos, de cada una de mis hermanas, y que tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.